Hola, hola, compañeras y compañeros de administración. Ya estamos aquí nuevamente en nuestra materia de conceptos jurídicos fundamentales y estamos analizando los sujetos del derecho. Es decir, las personas, los seres humanos, quienes estamos obligados a observar, a cumplir y obviamente al no cumplimiento, a la sanción, al castigo que nos determinan las leyes. ¿Qué le vamos a hacer, compañeros? Lamentablemente los seres humanos no nos sabemos comportar en sociedad. Lamentablemente, a pesar de que se dice que los seres humanos somos seres racionales, seres pensantes, seres sociales y demás atributos, lamentablemente también tenemos constantes problemas, constantes dificultades. Es por eso la importancia del derecho. He ahí la importancia de por qué debe haber leyes que nos digan lo que debemos y lo que no debemos de hacer. Si como personas físicas nos señalan lo que debemos y no debemos de hacer, igual como personas morales, como empresas, como corporaciones, como organizaciones, también nos señalan lo que debemos y lo que no debemos de hacer. De tal suerte que hasta ahorita usted y yo hemos visto que para el derecho hay dos tipos de personas. Las personas físicas y las personas jurídicas, a las cuales se les llama personas morales o personas colectivas. De tal manera que si usted algún día escucha el nombre de persona moral, pues sabe que se refiere a una empresa, a una corporación. Lo mismo se escucha persona jurídica o persona colectiva, pues sabe que son sindicatos, son agrupaciones, son conjunto de personas. Y estamos analizando cómo nos diferenciamos jurídicamente hablando. Físicamente, biológicamente, pues ya lo hemos dicho, hombre, mujer, niño, joven, adulto, viejo, tercera edad, anciano, lo que usted quiera. Altos, güeros, chaparros, morenos, blancos, lo que usted quiera. Físicamente, aparentemente, no hay ningún problema. Pero, compañeros, jurídicamente, ¿cómo nos podemos distinguir una persona de otra persona? ¿Cómo nos podemos distinguir una empresa de otra empresa? Ya lo hemos dicho y lo estamos analizando a través de un nombre. Todos tenemos un nombre. Y pensando que puede haber homónimos, y esto es obvio, esto es natural, en México somos más de 120 millones de mexicanos, pues es obvio que entre tantos 120 millones de mexicanos, al menos las probabilidades de que haya dos o tres personas con mismo nombre y apellidos, no resulta fantasioso o difícil de pensar que sea cero. En lo personal, como te lo he dicho, ya me he topado como maestro en más de 30 años con alumnos que de repente los tengo en un salón, otro salón, digo, caray, ¿cómo están dos salones de joven? Pero al final resulta que son personas completamente diferentes. Mismo nombre, mismos apellidos, pero ninguna relación, ningún vínculo entre ellos, ni primos, ni hermanos, ni sobrinos, ni padre, ni hijo, nada de nada. De tal manera que entonces esto nos permite distinguir a una persona física en papeles y en documentos. A ver quién es usted, etcétera, etcétera. Por eso hay que tener muy bien presente que hay que ser muy cuidadoso en los datos personales. Si por desgracia en tu acta de nacimiento aparece Pérez con S, pues así déjalo. Si así aparece Pérez con S, aunque sabemos que es con Z, déjalo con S, salvo que hagas la corrección, porque legalmente no es lo mismo Pérez con S que Pérez con Z. No es lo mismo Agustín que Agustina. Y si dejamos pasar ese, bueno, no hay problema, tú lo corrijo, y dejas que aparezca Agustín cuando tú eres Agustina, vas a tener problemas legales a futuro. Discúlpeme, aquí habla de un Agustín sexo masculino, usted es una Agustina sexo femenino y por tanto no es la misma persona. Y entonces, como comprenderás, te va a dar mucho dolor de cabeza, muchos problemas el tener que aclarar que sí es la misma persona. Lo mismo pasa con el Pérez con S y con el Pérez con Z. Perdón, aquí Pérez en su acta de nacimiento dice S y Pérez aquí en su INE dice Z o tiene Z. Entonces, jóvenes, son detallitos que nunca le hemos dado importancia y que tenemos que tener mucho cuidado precisamente porque trae sus consecuencias jurídicas, sus consecuencias legales. Es de que, ¿qué es lo que decían las personas físicas y morales? Ya lo dijimos, nombre, domicilio, estado civil, estado político, lo que es el patrimonio. Difícilmente, aunque haya personas homónimas, ir con el mismo nombre y apellido, difícilmente van a tener el mismo domicilio, difícilmente van a tener el mismo patrimonio y otras características. Por eso, lo hemos comentado cuando hacemos cualquier trámite, cualquier solicitud, siempre lo clásico, digamos, un documento, ¿cuál es? Tu nombre, apellido paterno, materno, nombre o nombres, tu domicilio, número interno, número externo, tu teléfono, tu estado civil, tu edad de nacimiento, tu nacionalidad y algunas preguntas complementarias como, este,
Actualmente trabaja, tiene coche, tiene casa, es propia, rentada, vive con alguien, a cuánto ascienden sus deudas, pertenece a usted a algún sindicato, etcétera, etcétera. Todo con el fin de determinar quién es ese tipo de persona física o de persona jurídica. Ya hemos visto los atributos de las personas físicas. Ahora vamos a ver los atributos o las características de las personas jurídicas o morales. ¿Qué es lo que distingue a una empresa de otra empresa hablando jurídicamente, no hablando económicamente, administrativamente o políticamente hablando, sino hablando desde el punto de vista estrictamente jurídico? Las personas morales, al igual que personas físicas, tienen ciertos atributos, ciertas características que les son propias y que por ser propias les permiten distinguir una con. ¿Cuáles son las personas físicas o las personas morales o las personas colectivas? Recordemos, la persona física es la persona considerada individualmente. Cada uno de nosotros en lo individual, en lo personal, somos una persona física. Pedro, Juan, Anita, María, Enriqueta, son personas físicas que están consideradas en lo individual, en lo personal, de manera única y exclusiva. Pero hay muchas actividades que por muy buenos que seamos, no podemos realizar esas actividades solitos. Necesitamos forzosamente unirnos a otras personas para que juntos podamos realizar esa actividad. Un equipo de fútbol. Si yo me quiero integrar a una liga de fútbol donde me piden mínimo 7 jugadores o bien 11 jugadores, sea fútbol rápido, sea fútbol normal, es obvio que yo, aunque sea muy bueno, no puedo ser portero, defensa, delantero, centro y demás al mismo tiempo. Necesito forzosamente un portero, unos defensas, unos delanteros, etcétera. Entonces ahí hacemos equipo. Y cuando hacemos equipo, entonces ahí surge la persona moral. En lo individual somos Pedro, somos Paco, somos Arturo. Pero como equipo ya somos el equipo X, el equipo Y, el equipo Z, el equipo Guadalajara, América, Cruz Azul, lo que tú quieras. Entonces es ahí cuando surge la persona jurídica o la persona moral. ¿Qué es la persona jurídica moral? En el primer caso, es el conjunto de personas físicas que se unen para realizar un fin lícito y común. Pues una sola persona no podría llevar dichas actividades a cabo. Bueno, aquí se me juntaron o se me mezclaron ahí las definiciones, lo reitero. Cada persona jurídica, moral o colectiva es el conjunto de personas físicas que se unen para realizar un fin lícito y común. Pues una sola persona no podría llevarlo a cabo, compañero. Formar una empresa, tú bien sabes, requiere director, subdirectores, gerentes, subgerentes, jefes de departamento, subjefes, empleados, trabajadores y obreros. Formar una empresa requiere tener personal que lleve a cabo la limpieza de oficinas, requiere empleados que lleven a cabo las partes de papeleo, de oficina, requiere dirigentes que manden, que ordenen desde el jefe de departamento hasta el director. Entonces, como puedes ver, cuando varias personas físicas se unen, entonces aparece la persona moral. Ya no somos Pedro, ya no somos Juan. Ahora ya somos el Instituto CETEC, ahora somos Televisa, ahora somos TV Azteca. Ahora somos Cervecería Modelo. Decir Cervecería Modelo, o decir Televisa, implicamos un conjunto de personas, un sinnúmero de personas, 100, 200, 500, 800, 900, 1000, que de acuerdo a los niveles jerárquicos constituyen a esa persona moral. Por tal suerte, como vimos en clase anterior, las personas morales pueden adoptar la forma de sociedades, asociaciones, sindicatos, corporaciones, equipos, etcétera, etcétera. Es cuando varias personas físicas nos unimos para poder formar a una persona moral. Primer caso. Segundo caso. Es el conjunto de personas jurídicas o morales o colectivas que se unen para formar otra persona jurídica. Puede ser, compañeros, que dos empresas se unan y con motivo de esa unión se forme una tercera empresa. Es decir, dos personas jurídicas pueden dar lugar a una tercera persona jurídica. No necesariamente la regla es que personas físicas se unan para formar una persona jurídica. Puede darse el caso de que también dos personas morales, dos empresas se unan, se fusionen para dar lugar a otra tercera persona moral. El ejemplo lo teníamos cuando usted posiblemente todavía ni aún había nacido, los años 70, 80 más o menos,
cuando en aquel tiempo solo existía Telesistema Mexicano, no existía Televisa. Televisa Mexicano era la televisión abierta que solamente existía en nuestro país, con el canal 2, el canal 4 y el canal 5 únicamente. Existía ya el canal 11, pero pues no era competencia para el canal, para este Telesistema Mexicano. Como actualmente todavía Canal 11 todavía no viene siendo competencia para estos monopolios o estos duopolios de la televisión abierta que es Televisa y TV Azteca. Los años 70, compañeros, desde Monterrey nos viene una señal que es XHTIM, Canal 8. Y XHTIM, Canal 8, empieza a mandar su proyección desde Monterrey hasta acá. Y entonces se da el fenómeno de que Canal 8 viene con una programación muy novedosa. Ahí nace El Chavo del 8. Ahí nace el de Domingos Espectaculares, pues se convirtió siempre en Domingo con Raúl Velasco. Ahí nacen varios programas y varios artistas que con el tiempo se consagraron cuando aparece esta tercera empresa. Entonces Canal 8 estaba rebasando a Telesistema Mexicano. Increíblemente, un pequeño David estaba acabando con un gran Goliat como era Telesistema Mexicano. Para bien o para mal, Telesistema Mexicano, Canal 8 deciden fusionarse, deciden unirse. Una persona moral llamada Telesistema Mexicano y otra persona moral llamada Canal 8 deciden unirse. Y con motivo de esa unión de dos empresas forman una tercera persona jurídica que se llama Televisa. Vean ustedes cómo surge y cómo aparece una tercera persona jurídica llamada Televisa. De esa manera, como podemos ver, tenemos el caso, compañeros, de cuando las personas morales también pueden formar otra persona moral, compañeros. Cuando una persona moral da lugar a lo que viene siendo que otra más se constituya o se forma. Si Televisa actualmente existe, es porque con anterioridad, por los años 70, 80, principios más o menos, se fusionan estas dos grandes empresas. Telesistema Mexicano es una persona moral, Canal 8 es una persona moral, pero las dos deciden incorporarse, unirse. Legalmente se le llama fusión, y lo vas a ver en derecho mercantil, fusión por absorción, fusión por incorporación. De dos empresas deciden unirse para formar o conformar una tercera empresa, en este caso es Televisa. Como puedes ver, la persona moral también puede surgir por la unión de varias personas morales o bien de varias personas físicas. Y tenemos también otro ejemplo más, el de Soriana. Seguramente usted recuerda a los centros comerciales llamados Gigante. Gigante era una empresa, lo mismo que Comercial Mexicana, lo mismo que Aurrera y lo mismo que Soriana. De igual manera, estas dos empresas se fusionaron, pero al menos se mantuvo Soriana. Con motivo de esta fusión no se creó una nueva empresa, sino que la más fuerte, que en este caso fue Soriana, se mantuvo. Y Soriana absorbió a lo que viene siendo Gigante. Gigante desapareció, pero Soriana, se quedó como la nueva empresa que incorporó a sus activos, a su patrimonio, lo que viene siendo Gigante. Como puedes ver, aquí tenemos otro caso de dos empresas, de dos personas morales que se unen manteniéndose una como la fusionante, como la que se mantiene, que en este caso es Soriana. De esta manera estamos viendo cómo las personas morales surgen, cómo las personas morales existen. Soriana y Gigante se unieron, se fusionaron, manteniéndose Soriana y desapareciendo Gigante. Cuando ellos seguramente derecho mercantil vas a ver esta figura que se conoce como la fusión, donde hay una empresa fusionada y una empresa fusionante. En este caso, Gigante es la empresa fusionada, la empresa que desaparece, y Soriana es la empresa fusionante, la que absorbió a Gigante. Y en consecuencia no se crea una tercera como fue Televisa, sino se crea o se mantiene la fuerte, que en este caso es Soriana. Como coloquialmente diríamos, el pez grande se come al pez chico. Se aparece el pez chico, pero el pez grande se mantiene en esa situación. Un tercer caso lo tenemos de la creación de personas jurídicas. Cuando las personas físicas y personas jurídicas se unen para formar otra persona jurídica. Es decir, a lo mejor tenemos inversionistas, tenemos personas que tienen su capital, personas físicas y quieren hacer un negocio. Y deciden, por tanto, unirse a una persona jurídica y en consecuencia dar lugar a otra persona jurídica. Puede darse también el caso. Es decir, primer caso, varias personas físicas se unen para formar a una persona moral.
Segundo caso, varias personas morales se unen, varias empresas se unen para formar otra empresa jurídica, otra persona moral. Tercer caso, personas físicas y personas morales, inversionistas y empresas se unen para formar otra persona moral, otra persona jurídica. Es decir, son varias las opciones que permiten que en un momento determinado se puedan constituir las llamadas personas morales o también llamadas personas jurídicas. Ahora, ¿cómo se distinguen una empresa de otra empresa? ¿Cómo se distingue Televisa de TV Azteca si las dos son empresas televisoras? ¿Cómo se distingue Bancomer, Banamex, Santander si los tres o los cuatro, los que sea, son bancos, son instituciones de crédito? De esta manera recordemos que los atributos son las características que tienen las personas que les permiten distinguirlas y que por tanto las permiten también diferenciarlas unas de otras. De esta manera, los atributos de personas morales son el nombre, el domicilio, el acto de escritura constitutiva que viene siendo el estado civil, el estado político y el patrimonio. Como puedes ver, son los mismos atributos de la persona física, pero en el nombre la persona física tiene seudónimo y tiene también sobrenombre. En el caso de la empresa, lo que tiene es un nombre que puede ser razón social o denominación social. La persona moral, recordemos, es una ficción, es un invento del derecho, es algo que físicamente no existe. Es decir, Aurrera, Comercial Mexicana, no tienen cabeza, no tienen mano, no tienen pies, pero tienen representantes a través de los cuales ellos representan, ya la redundancia, a esa persona moral. Y el nombre de la persona moral puede ser una razón social o puede ser una denominación social. El domicilio, las personas morales también tienen domicilio, pero que va a ser muy diferente al de la persona jurídica. Las personas morales no tienen estado civil, obvio. No puedo preguntar si Televisa es soltera, es casada, es viuda o qué tipo de estado civil tiene. Porque vuelvo a repetir, la persona moral es un invento del derecho. Es una creación del derecho que ficticiamente la ha creado, pero que no podemos decir que nace de la unión de papá y de mamá. Simplemente no tiene estado civil. ¿Sale? Y el estado político sí lo tiene. Vamos a ver qué es el estado político para personas morales. Y el patrimonio también existe dentro de las empresas, ¿sí? Bueno, empecemos con el nombre, compañeros. El nombre de las empresas puede ser dos. Puede ser razón social o puede ser denominación social, ¿sí? Cualquiera de los dos. Vamos a ver qué es una razón social y qué es una denominación social. ¿Qué es una razón social? La razón social es el nombre que adoptan las personas morales y que se refiere al nombre o al apellido de uno o de todos los socios. Usted y yo lo hemos visto. Hay empresas, el ejemplo lo tenemos Compañía Hermanos Vázquez, lo tenemos en Salinas y Rocha, lo tenemos en Campos Hermanos y muchas empresas más. Usted y yo sabemos qué son esas empresas porque hemos visto sus cortes comerciales. Pero si no viéramos el corte comercial de quiénes son, nos tenemos que bueno, ¿y quiénes son esos? ¿Quién es Salinas y Rocha o a qué se dedica Salinas y Rocha? ¿Quién es Campos Hermanos? ¿Quién es Compañía Hermanos Vázquez? SADCB. Como puedes ver, muchas empresas deciden ponerle el nombre o el apellido de uno o de todos los socios. Salinas y Rocha, pues hablamos que ahí están dos socios, uno de apellido Salinas y otro de apellido Rocha. En el caso de los hermanos Vázquez, sabemos que los dueños, los propietarios, los socios de esa empresa son varios hermanos, dos, tres, no sé cuántos hermanos de apellidos Vázquez. Pero no nos dicen a qué se dedican. Insisto, tú y yo lo sabemos porque hemos visto sus comerciales. Pero pensando que no tuvieran comerciales, difícilmente sabríamos a qué se dedican este tipo de empresas. Entonces, ahí tenemos las empresas, pueden adoptar el nombre de razón social. Ejemplo, Escuela Simón Bolívar. Aunque obviamente Simón Bolívar no es el socio, no es el dueño, pero hace alusión a lo que viene siendo un personaje histórico. La razón social es el nombre que adoptan las empresas o las personas morales y que se refiere al nombre o el apellido de uno o de todos los socios. Sin embargo, hay empresas que pueden adoptar el de denominación social, que se refiere al objeto, a la actividad a la cual se dedican. Ejemplo,
La denominación social es el nombre que adoptan las personas morales y que se refiere al objeto o actividad a la que se dedican. Telmex, Cigarrera La Moderna, Bimbo, Corona, Grupo Modelo, SADCB, etcétera, etcétera. Como puedes ver, aquí no me dicen quién es el dueño. No me hablan que es el señor Carlos Slim, no me hablan que es los señores Servitech y cosas por el estilo, sino que me dicen con su nombre a qué es a lo que se dedican. Panificadora Bimbo me dice que es la que elabora pan de dulce, pan de sal, pan pues como alimento. Cervecería Modelo, Grupo Modelo, Cervecería Modelo, me dice antemano qué es lo que se dedica, la actividad de lo que viene siendo la cerveza. Cigarrera La Moderna, pues no me deja ninguna duda, se encarga de elaborar, de fabricar, de producir los famosos cigarros. Y Telmex, pues me dice de antemano que se dedica a lo que viene siendo la telefonía, a lo que viene siendo la comunicación vía teléfono. Entonces, como puedes ver, hay empresas que ponen el nombre del socio, pero no nos dicen a qué se dedican. Pero hay otras empresas que al revés, no dicen quiénes son los socios, pero sí me dicen a qué es a lo que se dedican. De esta manera, como podemos ver, ahí tenemos razón social y denominación social. Algunas adoptan el nombre de razón social y otras adoptan el nombre de denominación social, compañeros. ¿Sí? Pasemos al domicilio. El domicilio de la persona física, recordemos que es el lugar donde habita, donde se encuentra, donde realiza la mayor parte de sus actividades diarias, donde duerme, donde desayuna, come, descansa, convive con su familia. Pero para efectos de la persona moral, el domicilio es el lugar donde tienen sus oficinas principales, donde se encuentran las áreas o departamentos de los directivos, de los ejecutivos, es decir, de la gente que manda, que ordena, que tiene pues el poder dentro de esa empresa. Donde están los directores, los subdirectores y los gerentes. Sin olvidar que las empresas también tienen sucursales o tienen agencias o delegaciones. Pero toda empresa tiene que tener una oficina matriz. La oficina matriz viene siendo el domicilio de la empresa. ¿Cuál es el domicilio? Es el lugar donde tienen sus oficinas principales, donde se encuentran las áreas o departamentos de directivos y es decir, donde se encuentra su plana mayor, donde se encuentran los mandones, los que ordenan, los que gritan, los que dan, fijan las políticas, en donde están los directores, los subdirectores y los gerentes. Cosa muy diferente a lo que dice el domicilio de la persona física. También cabe aclarar que al igual que las personas físicas, la persona moral puede tener varios domicilios, y esto no significa contravenir la ley. Igual, si la empresa tiene una demanda y a lo mejor no tienen departamento jurídico y contratan un despacho de abogados, pues a lo mejor lo más correcto es que pongan como como domicilio de la empresa para oír y recibir notificaciones el domicilio del despacho de abogados. Por las razones que ya te expliqué. Un abogado pues sabe cómo manejar al notificador, sabe cómo, si le conviene que lo notifiquen, no lo notifiquen, además ya conoce a las personas y pues ya saben, ahí el clásico, no le doy palchesco, pero aguánteme tantito. En cambio la recepcionista pues ya nada más tiene la orden de recibir documentos, sellar, recibir, sellé y repartir a quienes llegan. Igual para efectos fiscales, si me llega una notificación del SAT, pues el contador sabe cómo torear, cómo manejar ese asunto, no sea que si me doy por notificado el día de hoy, pues simplemente tengo menos días para poder yo contestar o pagar. En cambio, si convenzo al notificar, digo, mira, no seas malo, ven la próxima semana, ahí te doy para el chesco, notifícame el miércoles de la próxima semana, sí voy a cumplir, pero no tengo el dinero, si tú me das estos 4 días, esto con fin de semana, vas a ver que sí voy a poder yo pagar, pero aguántame. Entonces, por esa razón, puedo poner como domicilio el despacho o el bufet de sus contadores, de sus abogados fiscalistas o de sus contadores fiscalistas y no hay ningún problema. Respecto del estado político, se refiere al lugar de origen, es decir, de dónde es, de qué país, de qué estado, dónde se constituyó la persona moral y la nacionalidad de los dueños o socios que aportaron el capital social para conformarse y por tanto determinar si es una empresa mexicana, si es una empresa extranjera o es una empresa transnacional. Esto sí es muy importante también, jóvenes. El estado político se refiere, al igual que la persona jurídica,
¿Cuál es su origen? No dónde nació, que la persona moral no nace, se crea, se constituye. ¿Cuál es su origen? ¿En dónde se constituyó? En Francia, en Italia, en México, en Estados Unidos. Por tanto, eres una empresa extranjera, eres una empresa transnacional. O te constituís aquí en México y por tanto eres una empresa mexicana, o bien tus socios, aunque la empresa está aquí en México, tus socios, tus dueños, tus propietarios son de nacionalidad argentina, de nacionalidad francesa. En consecuencia, sí es importante determinar la nacionalidad de las empresas, si son mexicanas, si son extranjeras, si son transnacionales. Y por tanto, aquí es importante determinar la nacionalidad o el estado político de las empresas. Bimbo, Telmex y Banorte son empresas 100% mexicanas. Aunque Bimbo, Servitech, tengo entendido que sus dueños o sus propietarios son extranjeros, pues ya ellos se hicieron mexicanos y por tanto es una empresa 100% mexicana que está establecida o su domicilio lo tiene aquí en nuestro país. Microsoft, Panasonic, Apple y LONGi, pues sabemos de antemano usted y yo que son empresas 100% extranjeras, son empresas inclusive de carácter transnacional, que se encuentran en todo el mundo, que se encuentran en todos los continentes, vendiendo o prestando lo que vienen siendo sus servicios o sus productos. Al igual que la persona física, sí es importante lo que viene siendo el famoso estado político, momentos. Respecto del patrimonio, pues viene siendo lo mismo que el de la persona física con algunas pequeñas modalidades. El patrimonio de la persona moral es el conjunto de bienes y derechos, así como de deudas y obligaciones que tienen las personas morales o jurídicas cuantificables en dinero. Si para la persona física es importante el patrimonio, imagínate para la persona moral con mayor razón es importante el patrimonio. Saber con cuánto cuenta, saber con cuánto tiene, saber con cuántas son sus posibilidades para invertir, para hacer proyectos, para comprar, para vender, etcétera, etcétera. Y usted como administrador sabe mejor que el maestro que las empresas deben tener sus recursos financieros, sus recursos materiales, lo que son sus recursos técnicos y sus recursos humanos, hoy por cierto llamados capital humano. Y estos recursos son los que van a constituir precisamente los financieros, los famosos técnicos y los materiales, su patrimonio, su activo y su pasivo. De esta manera, al igual que la persona física, el patrimonio de una persona moral se conforma por dos elementos. Por un lado, vamos a decir lo positivo, lo que viene siendo los bienes y los derechos, es decir, el equipo, los materiales, las construcciones, el inmobiliario, lo que viene siendo sus coches, su equipo, sus computadoras. Y todos aquellos son derechos, por ejemplo, sus acciones, sus obligaciones que a veces ofrecen en el mercado bursátil, pero también tienen sus deudas y sus obligaciones. El préstamo que obtuvieron de algún banco para llevar a cabo el financiamiento de un proyecto o la compra o adquisición de equipo moderno, de tecnologías modernas, es lo que constituye también su patrimonio, esa deuda, ese pago que aún está pendiente por cubrirse de forma total. Todo esto constituye el patrimonio de las personas morales, de las empresas. De tal manera que el patrimonio de una persona moral pues se integra por lo que viene siendo su elemento activo, los bienes y derechos, sus instalaciones, sus oficinas, su equipo, su mobiliario, sus autos, su equipo de computación, desde un simple lápiz hasta lo que viene siendo la maquinaria, lo que viene siendo los coches, el mobiliario, las oficinas, etcétera, etcétera. Y toda empresa, pues para poder funcionar, obviamente requiere de estos elementos. Si no tiene estos elementos, pues difícilmente podrá seguir o podrá funcionar este tipo de personas. Pero también las empresas, como hemos visto, pues también tienen sus deudas y sus obligaciones, es decir, tienen su elemento pasivo. Y así como usted y yo tenemos deudas, que el pago de la luz, que el pago de la colegiatura, que el pago de la tarjeta de crédito, pues las personas morales también tienen ahí pendiente que el crédito que me dio mi proveedor para adquirir la materia prima, los insumos, que el crédito que tengo con el comprador o con el vendedor, etcétera, etcétera, que tengo con mis acreedores, que tengo también ahí pues algunas deudas, los pagos que también tengo que hacer como empresa con motivo de el consumo de energía eléctrica, con el consumo de agua, con el consumo de tantas cosas más. Entonces, como usted puede ver, las empresas también tienen sus deudas y también tienen sus obligaciones.
Y todo ello en conjunto, pues constituye o conforma lo que viene siendo el famoso patrimonio de las personas. Las personas morales, en base a esta relación entre el activo y el pasivo, nos da lo que viene siendo su estado financiero. Para las empresas, para las personas físicas nos hablan de su situación financiera, aunque también podemos hablar del estado financiero. Pero lo más propio de las personas morales es su estado financiero. La relación entre el activo y el pasivo nos va a permitir conocer el estado financiero de la empresa y por ende determinar si la empresa tiene un superávit o un déficit financiero. En consecuencia, determinar si tiene solvencia económica o tiene insolvencia económica. Usted como administrador sabe mucho mejor la importancia del área de contabilidad, la importancia de lo que es lo que es la subdirección de finanzas. Y en la subdirección de finanzas es en donde se maneja todo el recurso monetario, todos los recursos financieros de la empresa, los ingresos, los egresos, las inversiones, los pagos, las deudas, etcétera, etcétera. Y usted como administrador pues sabe que esa área es importante para que un contador, un tesorero, un auditor y demás áreas propias de la sección de finanzas lleven ese manejo justamente de los ingresos y los egresos de la empresa. Vea cómo se está moviendo, si contamos con ingresos, si contamos con utilidades, con ganancias, o de plano, compañeros, tenemos pérdidas y por tanto se vislumbran pues riesgos de una quiebra, de un cierre de la empresa, de una bancarrota, etcétera, etcétera. La administración tiene esa virtud, que es la que usted estudia, que sin ser magos, sin ser adivinos, podemos pronosticar en base a lo que nos enseña la administración y podemos predecir cómo se está manejando nuestra empresa, cómo están llevándose a cabo nuestros proyectos, desde la misma planeación, desde lo que viene siendo el proceso administrativo, desde ahí establecemos lo que a futuro va a ser nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros programas a corto, a mediano, a largo plazo, lo que vienen siendo nuestros presupuestos. Al fijarlos y establecerlos por cantidades y por fines, pues vamos viendo si cumplimos o no cumplimos, si andamos bien o andamos mal. Bueno, pues entonces usted como administrador, aunque esta área le toca a contadores, pues no puede ser ajeno a estos movimientos. Debe tener una idea de cómo son esas cosas para que cuando el contador nos dé esta información de nuestra situación financiera, pues lo mismo peguemos el grito en el cielo de alegría, de euforia, porque nos está yendo muy bien, o de plano de desgarrador de miedo, de terror de que la empresa está yendo a pique, de que el barco se nos está hundiendo y no hay forma de poderlo salvar. La relación entre el activo y el pasivo, es decir, entre las deudas y obligaciones, entre los bienes y derechos, nos va a permitir conocer el estado financiero de la empresa. Y por tanto nos va a poder determinar si contamos con un superávit o con un déficit financiero. Por tanto, determinar si tenemos solvencia económica o tenemos insolvencia económica, compañeros. ¿Qué es el superávit financiero y por tanto la solvencia económica? El superávit financiero se presenta cuando el activo, es decir, los bienes y derechos, llegan a ser superiores al pasivo, es decir, a las deudas y a las obligaciones. De tal manera que la empresa trabaja en números negros. Presenta ganancias, presenta utilidades, es rentable y por tanto tiene solvencia económica. Es decir, tiene capacidad para pagar sus deudas, sus compromisos y sus obligaciones. El ejemplo muy abrupto que te ponía en personas físicas. Si la empresa tiene un activo que cuantificado en dinero, entre bienes, entre derechos, entre mobiliario, equipo, son 100 millones de pesos, estoy nada más ejemplificando, y al ver sus cuentas ve que su pasivo son 20 millones, pues es obvio que con 100 millones de pesos fácilmente puede liquidar los 20 millones de pesos. Yo tengo 100 millones de activo y tengo de pasivo 20 millones. Con 100 millones fácilmente yo puedo solventar esa deuda, puedo manejarla, puedo negociarla, puedo llevarla a plazos y por tanto poderle liquidar. Tengo la solvencia, tengo ganancias, tengo utilidades, son 100 millones en contra de 20 millones. Por tanto, ahí presento un superávit financiero. Tengo ganancias, tengo utilidades, estoy trabajando con números negros, no hay peligro, van bien mis finanzas, van bien mis estados financieros, van bien mis números, como dicen en cuestión del gobierno,
Estoy trabajando con finanzas sanas o mis finanzas están sanas. Y por tanto, mis deudas, mis compromisos, no hay riesgo de que deje yo o declare la moratoria que no pueda pagar, sino que todo marcha viento en popa, el barco se mantiene a flote y van manejando perfectamente bien. Y aquí reitero, aunque todo esto de los números es propio de los contadores del área de gestión de finanzas, donde por lo general ahí tenemos contadores, desde la tesorería o el tesorero hasta lo que es el departamento de contabilidad, su nombre lo dice, departamento de contabilidad, la auditoría, la que revisa la auditoría que es la que registra los ingresos y egresos, la que nos va diciendo los movimientos de la fluctuación de los movimientos de la empresa. El administrador, que es el caso de usted, no es ajeno, debe ser ajeno a este tipo de operaciones, este tipo de cómo se manejan, previendo que nuestro contador o nuestro abogado, nuestro determinado, nos puedan estar engañando, darnos otra versión que no es la correcta. De igual manera se puede presentar el déficit financiero, es decir, la insolvencia económica. El déficit financiero se presenta cuando el pasivo, es decir, las deudas y las obligaciones, llegan a ser superiores al activo, a los bienes y a derechos, de tal suerte que la empresa presenta pérdidas, trabaja en números rojos que indican peligro, que indican alerta y que por tanto no tiene la capacidad para cubrir sus deudas y obligaciones. No hay solvencia económica, tenemos insolvencia económica, con el riesgo de declararse en quiebra, en bancarrota y por tanto el cierre de la empresa, compañeros. ¿Sí? El ejemplo burdo pero explícito. Resulta que yo de deudas y obligaciones en empresa tiene 100 millones de pesos. Entre lo que le debo a mis acreedores, a mis proveedores, en lo que le debo al banco, en lo que debo a infinidad de personas, yo tengo una deuda de 100 millones de pesos. Y viendo mi capital, mis inversiones, viendo yo mi mobiliario, viendo yo todo lo que, mis ingresos, mis cuentas bancarias, llego a la cantidad de 30 millones de pesos. Difícilmente con 30 millones de pesos yo podré solventar los 100 millones de deudas que tengo. Y ya viendo alguna negociación y viendo que mis proveedores y mis acreedores están en un plan muy negativo, no me quieren dar plazos, no quieren dar nada, pues comentar de antemano que me va a ser difícil que yo pueda solventar, que yo pueda poder liquidar esas deudas. Es decir, alerta, alerta máxima, riesgo máximo, números rojos. El barco se está yendo a pique, el barco se está hundiendo. Hay el riesgo de que nos declaremos en quiebra, nos vayamos a bancarrota de plano, no tenemos con qué pagar. Declaremos, por tanto, la moratoria, la falta de pago y en consecuencia a futuro tengamos que cerrar a la empresa. De esa manera, como puedes ver, el patrimonio, la relación entre activo y pasivo, que ustedes como administradores y todos los contadores manejan hábilmente o deben de manejar hábilmente, son los que te van a permitir que tu empresa funcione, que tu empresa siga adelante o que de plano ahorita con la pandemia, pues ya ves cuántas empresas tronaron. Fue un imprevisto, algo que nadie pensaba iba a pasar y menos iba a tardar tanto tiempo y ahí tenemos las consecuencias. Quizás el no saber manejar el estado financiero, el no manejar tus fondos de reserva, tus fondos que marca la ley, pues muchas empresas tuvieron que irse a lo que viene siendo la quiebra, compañeros. De esta manera, como podemos ver, ahí tenemos las partes o la importancia que significa lo que es el estado financiero de las empresas, lo que representa su solvencia, su insolvencia económica. Y aquí vuelvo al comentario, compañeros. Por eso, un administrador tiene que llevar contabilidad, debe llevar derecho fiscal, derecho mercantil, entre otras ramas, derecho laboral, porque aunque tu mundo es el manejo, la administración de una empresa, esto no puede ser ajeno, porque forma parte, mejor dicho, forma parte del manejo de la empresa, su estado financiero, el pago de sus impuestos, sus incumplimientos fiscales, sus prestaciones laborales a los trabajadores, y todo ello para que tu empresa pueda mantenerse y pueda ancharse perfectamente. Lo mismo que estoy pidiendo que vayas viendo el tipo de cambio. No podemos ser ajenos a la economía. Una empresa no puede ser ajena a cómo se está moviendo la economía en el país. Y un punto importante de cómo se mueve la economía en el país, independientemente de los comentarios, de las noticias, las opiniones, es justamente el tipo de cambio. Si vemos que nuestra moneda se amanece estable con el dólar,
en 20 pesos, pues sí que ahí la llevamos. Cuando vemos que de repente el tipo de cambio de nuestra moneda con el dólar sube a 22, a 23, a 24, a 25, sí que entonces nos vamos a ir yendo al baile todos. Si al revés vemos que la economía, compañeros, el tipo de cambio, perdón, empieza a bajar a 19, a 18, nuestra moneda se está fortaleciendo. Nuestro peso mexicano está siendo fuerte ante el dólar, ante el euro. Por tanto, tenemos cierta estabilidad. El dólar en este gobierno se ha mantenido en promedio de 20 pesos, ha subido o ha bajado, pero no ha llegado al límite de llegar a los 25, a los 28, a los 30, que sería catastrófico. No ha llegado a los 10 o a los 8, a los 12, que sería maravilloso. Entonces todo esto, compañeros, constituye lo que viene siendo el mundo del administrador, el conocer y el saber manejar tu empresa, y como lo he dicho, no solo se trata de mandar, de gritar, de ordenar, sino se trata también de ver todo el entorno, el contexto, como se dice coloquialmente, de dónde se encuentra tu empresa para saberla manejar, saberla administrar y conocer de derecho, conocer de leyes, conocer de prestaciones laborales, de cumplimiento de relaciones fiscales, de declaraciones de fiscales, que aunque vas a tener un contador fiscalista, vas a tener un abogado, aunque vas a tener tus áreas especializadas en ello, y tiene que rendir informes, y tienen que esperar tus instrucciones, tienen que recibir tus órdenes, pues obviamente tú tienes que saber de antemano qué es lo que le conviene a tu empresa, qué es lo que no le conviene a tu empresa, cómo la debemos de manejar y cómo no la debemos de manejar. Y de esta manera, por tanto, ir viendo el funcionamiento de lo que viene siendo las personas morales, las personas jurídicas, ¿sí? Las personas morales también tienen otros atributos, vamos a ver la siguiente clase, como viene siendo su famoso, bueno, ya te dije que no hay estado civil, pero recuerda que las personas físicas, usted y yo, para quitar nuestro estado civil tenemos un acta de nacimiento. Con todo ese acta de nacimiento viene también un acta de matrimonio, un acta de defunción, un acta de divorcio, que son las que quitan nuestro estado civil. Las personas morales, reitero, como nacen de papá y de mamá, no tienen estado civil propiamente dicho. Pero ellas, a diferencia de al igual que las físicas, deben tener un documento que acredite su existencia, acredite su constitución. Y si tú y yo tenemos un acta de nacimiento, la persona moral también debe tener su acta de nacimiento. Nada más que no se llama acta de nacimiento, se llama acta o escritura constitutiva. Y esto también es importante entender qué es lo que viene siendo el acta o la escritura constitutiva de lo que viene siendo la empresa, de lo que viene siendo la sociedad. Tema que conforma lo que es el derecho mercantil y que en su momento lo verás, lo ampliarás como el documento que acredita la existencia, la constitución de una persona moral. ¿Cómo acreditas tu existencia? ¿Cómo acreditamos tú y yo nuestra existencia? Con el acta civil, con el acta de nacimiento. Desde que hacemos cualquier trámite, inscripción a la escuela, expedición del INE, por ejemplo, que es el del INE, nos piden el acta de nacimiento. Con eso acreditamos que legalmente usted y yo tenemos vida, no biológicamente, biológicamente pues la tenemos. Pero legalmente, ¿cómo acredito? Pues con esa acta de nacimiento. Que yo soy fulano de tal, que tengo tantos años, que nací, que soy mexicano, con el acta de nacimiento. ¿Cómo las personas morales acreditan que tienen existencia legal? Con su acta o escritura constitutiva. Papá y mamá nos llevan al registro civil para que ahí nos registren y nos den nuestra acta de nacimiento. Los empresarios, los inversionistas que quieren formar una empresa, construir una empresa, tienen que ir con el notario público, al notario público, en lugar del juez del registro civil, para que el notario público no se expida el acta de escritura constitutiva. Y al igual que el acta de nacimiento va a venir quiénes son los socios, no los padres, sino los socios que constituyeron esa empresa, sus nombres, sus domicilios, su nacionalidad y la aportación que hace cada uno de ellos. El socio fulano aportó 100 millones de pesos, el socio perengano aportó 40 millones, el socio perengano aportó 20 millones. Y va a decir ahí que el capital social es por tantos millones de pesos, que le empieza a llamar así, razón de nación social, y que su objeto va a ser la industrialización, la comercialización, la transportación, lo que usted quiera. Entonces, con esto,
terminamos la parte de lo que viene siendo las personas o los sujetos del derecho. Lo que vienen siendo las personas físicas y lo que vienen siendo las personas morales. Que aunque en esencia vienen siendo las mismas características, dada su diversa naturaleza de persona física y persona moral, en algunos aspectos son diferentes. En algunos aspectos no viene siendo lo mismo. Ejemplo, las personas morales tienen como nombre una razón o una denominación social. Las personas físicas, en cambio, tienen un nombre patronímico, un nombre de pila, y además los acompaña un seudónimo y los acompaña muchas veces un sobrenombre, un famoso apodo o un famoso alias. Y de esa manera es como ellos se pueden constituir o se pueden conformar. ¿Sale, jóvenes? Bueno, los dejo entonces los dejo para conectar nuevamente en unos cuantos segundos con la siguiente clase y después nos conectaremos o estaremos en Zoom para ver lo de las tareas y ver de cómo hemos avanzado y qué cosas nuevas me tienes sobre cómo está funcionando el mundo de las empresas, el mundo de las leyes con motivo de esta pandemia. Nos vemos en unos cuantos segundos, compañeros.